la cena de Navidad. Un ángel del Señor se les aparece en medio de la noche y les da la noticia de Jesús. Al hacerlo, les da varios temas importantes: la ciudad de David, un Salvador y Cristo el Señor. ¿Alguno puede leer Lucas 2 del 8 al 11? Si me pueden ayudar. Ahí estoy buscando, ¿eh? Bien. Lucas 2 del Leo 8 al 11. Lucas Ah, 2 del ¿quién lo 8 al tiene? 11. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Dale. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para ustedes y todo el pueblo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahí nomás. Sucedió que Gracias. hasta ahí era, perdón. Ahí nomás, Ray. Gracias, 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 gracias. Gracias. Fíjense y acá anoten para la próxima clase, anótenlo a esto, ¿no? Acá Jorge Salazar deshace el significado de los términos con los que se menciona a Jesús. Uno es, Cristo es la palabra griega para Mesías. También introduce que Mesías, en la palabra griega, significa ungido. Y ungido quiere decir el escogido. Esto anótenlo. Cristo es la palabra griega para Mesías. Mesías es la palabra hebrea para ungido. Y ungido quiere decir el escogido, el elegido, el llamado, el Salvador. Los profetas hablaban del Mesías, que habría de venir a salvar al pueblo de sus pecados. El Mesías había sido prometido a Eva, también a Abraham, y por último a David, el rey modelo que tenía los israelitas. Ahora, por todo lo que nos leyó hasta el 14, Ray, la pregunta que invito a que reflexionemos, ¿por qué reitera José Salazar la idea de que la fe no es tan ciega como algunos creen? Y reflexionando en esta pregunta, voy a decir otra pregunta también. Después los invito a que hagamos que contestemos y que conversemos sobre el tema. ¿En qué ocasión, en algún momento de tu vida, algún conflicto, o sea, que has confiado sin ver en Dios, le has pedido a Dios, le has clamado a Él, y y cuáles de todas estas contestaciones prueban las claras obras de Dios en tu vida? Bueno, lo invito a algunos si quiere participar, ¿no? Y quiere comentar qué ejemplo puede dar de que Dios no es un Dios a ciegas, porque la definición de fe es creer sin ver, pero Dios se manifiesta en muchas formas. Los escucho, si hay alguno que quiere reflexionar sobre esta pregunta. Claro, la fe no es ciega porque Dios dejó evidencia en su Hijo Jesucristo al nacer en un pesebre, de la manera, el Dios Todopoderoso, de la manera más pobre. Y los, digamos, los pastores no tuvieron nada mejor que ir a verlo y lo vieron, así que es evidente, la fe no es ciega. Gracias, Ray. Y respecto de en tu vida, en la vida de cada uno de ustedes,
¿Se ha presentado alguna prueba, alguna señal clara de que Dios obra y no a ciegas? Muchas veces en todas las bendiciones que recibo, me atrevo a decir, perdone. Gracias, Ray. Bueno, Ray, tenemos acá el que contesta siempre. Miren que está abierto para que cualquiera pueda hablar, sáquense el miedo. Esto es para que reflexionemos, para que podamos examinarnos también estos vídeos. Eh, es como dice Ray, el niño Jesús, ¿no? Se presenta en un pesebre, un bebé en una cueva, ¿no? Y estos pastores fueron a verlo, ¿no? El versículo 13 dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. Es decir, imaginan eso, miles de ángeles, ¿y de qué forma se encontraban esos miles de ángeles? Alababan al Señor, alababan a Dios, alababan a Dios. De acuerdo con lo expuesto por Jorge, ¿no? ¿Qué relación podemos encontrar entre la Navidad y el contenido de las alabanzas que figuran en el versículo 14? Esto que dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Qué relación podemos encontrar con la Navidad en esto? Y hola, otra vez yo. Una de las relaciones yo pienso, ¿no? Que con la Navidad, obviamente, es poderle adorar a Dios en el momento de la festividad de Navidad. Nosotros siempre se acostumbra a brindar, a decir Feliz Navidad, pues cuando son las 12. Y estaría re bueno que cada familia en ese momento podamos cantar a Dios y darle gracias a Él por nacer en el lugar donde nació, ¿no? La verdad que cuando uno es papá, cuando uno es mamá, creo que ahí fue cuando realmente entendí dónde Dios nació, porque uno lo tiene en la clínica, lo tiene con todos los cuidados, es un bebé tan chiquitito, y después cuando viene la Navidad y te toca realmente decir, ah, Dios nació en un lugar horrible, lleno de olor, con los animales, él tenía envuelto en pañales, estaba con una cunita lleno de paja, y vos decís, era el rey y estaba en esas condiciones, ¿no? Entonces creo que ahí es cuando uno se da realmente cuenta que cuando llegan las 12 podemos decir no solamente feliz Navidad, sino darle gracias a Dios y poder cantar una oración así como hacemos todos los domingos o como hacemos quizás en casa, día normal. Pero en ese momento expresarlo de tal forma de darle las gracias a Dios y poder adorarlo también en ese momento. Gracias, Aldana. Gracias por ponerle luz a esto que nos comentás. Y es así, estaba en una cueva, de tal manera que para poder comprender el Mesías, el Hijo de Dios, en una cueva, en un lugar tan oscuro, es porque nos encontrábamos enemistados con Dios, nos encontrábamos peleados con Dios. Habíamos roto esa relación y no sabíamos cómo poder reconstruirla. Dios mandó a su Hijo. Romanos 1:21. ¿Tiene alguno para leerlo? Romanos 1:21. Martín, yo quería agregar algo también a la pregunta que hiciste de si había alguna relación en esta alabanza, ¿no? Y lo que estaba pasando. Y yo creo que era justamente describir lo que estaba pasando, porque era darle la gloria a Dios porque dice la tierra paz. Y justamente esa paz era Cristo que había nacido, el único que iba a brindar la paz de la salvación, ¿no? De nuestros pecados. Amén, amén, gracias, gracias. Eh, Romanos 1:21. Vamos a ver un poco esto, lo de la paz. O sea, si proclaman la paz es porque estábamos en guerra. Había un lío ahí, ¿no? Un lío insolucionado. Porque si no había guerra, la paz no tendría que existir en esas palabras. Pero nos vino a traer paz. ¿Qué dice Romanos 1:21? Un lío, como diría Emi. Dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias,
sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es perfecto este versículo. Ahí nos da un claro entendimiento de cómo nos encontrábamos con Dios. El ser humano se rebeló en contra de su creador y recibió hacer una propia voluntad en lugar de confiar en Él y obedecerle. Esto era clarísimo para el pueblo de Israel. Eso es nuestra naturaleza caída. El mundo entonces no está en paz con Dios. Esto está siempre en guerra, o sea, estaba en guerra. ¿Puedes identificar vos dónde te puedes encontrar en la desobediencia de Dios? Esto no me lo contestes, medítalo. ¿En qué lugar de nuestro cuerpo, de nuestro ser, nos encontramos en enemistad con Dios, en desobediencia con Dios? Desde Adán y Eva, el hombre le ha dado la espalda a Dios. La Biblia nos enseña que esto nos hace enemigos de Dios. La nación de Israel lo entendía bien porque todos los profetas lo explicaron, venían diciéndolo todo el tiempo. En ese contexto es maravilloso escuchar que hay paz en la tierra y que en lugar de juicio hay buena voluntad para los hombres. Buena voluntad. Ahí Lucas 2.15, ¿qué dice Lucas 2.15? Lucas 2.15, lo voy a leer. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros. Pasamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Sigo. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre, y al verlos dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Al escuchar las buenas nuevas, los pastores actuaron. Qué motivación, ¿no? Qué maravilloso es esto, ¿no? Y la respuesta de los pastores fue ir a ver lo que Dios ya nos había manifestado. Dios es acción. Esto es evangelio puro. Esto es evangelio puro. ¿Cuántas palabras de Dios has recibido en tu camino con Cristo? ¿Te has quedado disfrutando ahí tranquilo de esa unción de Dios cuando alabamos al Señor, de recibir su abrazo, o avanzamos, accionamos, crecemos a estatura del Señor? Dios nos ha llamado para anunciar lo que hemos visto y oído, para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los pastores eran hombres sencillos, eran de lo más pobre de la sociedad en ese momento, sin educación ni fortuna, pero dejaron sus tareas para ir a conocer a Jesús y comprobar la fidelidad y el amor de Dios para ellos. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste a una persona y le hablaste de Cristo? Eso es para que reflexionemos. ¿Cuándo fue la última vez que miraste a los ojos a alguien y le hablaste del Señor? Estos pastores fueron los primeros que fueron, las primeras personas de carne y hueso que proclamaron el Evangelio al Cristo Salvador. Romanos 5.1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay paz, lo que decía ahí Andrea, hay paz. Lo que nos decía también Aldi, paz. El hombre nace enemistado con Dios, pero a través de la fe y de la obra de Cristo en la cruz es justificado. ¿Qué significa esto de la justificación? La justificación, cancelaron la deuda, cancelaron el pecado. Cristo saldó la deuda que el hombre tenía con nuestro Padre Dios. Por lo tanto, al reconocer a Cristo como Salvador, la posición del ser humano frente a Dios es que somos justos, somos justificados, hay paz.
Tenemos que tener paz. Los cristianos irradian la paz por esta relación que volvimos a tener con nuestro Padre Celestial. Jorge Salazar, para cerrar esta conclusión o esta conclusión del video, para poder cerrar, Jorge Salazar considera las escenas en las que un ángel del Señor les da la noticia del nacimiento de Jesús a unos pastores. Al hacerlos, les habla de varios temas importantes, de la ciudad de David, ¿no? El Salvador, Cristo, el Señor. Esto es como para concluir. A partir de la observación, ahí en Lucas 2:14, Jorge desglosa el maravilloso mensaje de la Navidad. Ahí es donde viene el maravilloso mensaje de la Navidad. El ser humano nace enemistado con Dios, el mundo entonces no está en paz con Dios, está en guerra con Dios, por lo tanto, el canto de los ángeles fue trascendental para los oyentes de aquel entonces y para nosotros hoy. Ahora, con Cristo en el pesebre, hay paz en la tierra. En lugar de juicio, hay buena voluntad para con nosotros. Al escuchar las buenas nuevas del pastor actual, las buenas nuevas de los pastores, de ahí que Jorge concluye que como Dios es acción, lo mismo pide de nosotros. Vayamos a evangelizar. Dios es acción. Esos pastores salieron, nosotros seamos activos. Seamos con la misma acción que esos pastores, sin nada, pobres, sin educación, sin nada, hablaron de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Dios ya nos ha manifestado su perfecta voluntad en la Biblia. Él nos llama para ir a anunciar lo que hemos visto y hemos oído en su palabra. Los invito a que tengamos este arrepentimiento. Pongamos en cuenta, ponte en cuenta como Dios. Todos luchamos con tendencias y pecados. A diario vivimos en luchas. Nuestra inclinación a los deseos de la carne es nuestro peor enemigo. Satanás nos invita siempre a que caigamos y obedezcamos esa inclinación. El Señor es bueno y justo y nos perdona siempre. Te invito a que alabes al Señor en espíritu y en verdad. Vuelve a leer nuevamente, luego, medita en este versículo día y noche, en el versículo de Lucas 2:14, y medita de verdad, en espíritu y en verdad, cómo alababan esos ángeles. Y por último, te invito a que sigas predicando el Evangelio de Jesucristo. Comparte las buenas nuevas con todos, no importa, con un jefe, con un amigo, con alguien que odias, con aquel familiar que no llegas nunca. Hablale del Señor Jesucristo. Y para cerrar este buen video, quiero pedirle ¿cómo es? Quiero pedirle a ver si puede orar Rubén Cruz para poder cerrar este video y este mensaje tan lindo que nos dejó el día de hoy. Gracias, Padre, te damos en esta tarde-noche por terminar este día, escuchando, Señor, tu palabra, y en especial manera este mensaje que se acerca en la Navidad, la Nochebuena, donde muchas familias van a estar seguramente reunidos y tal vez en muchos lugares vas a estar afuera mirando ese vacío, esa manera de vivir, esa tristeza, esa soledad. Pero queremos darte gracias, Señor, porque nosotros a la Navidad la vemos desde otra óptica, porque, Señor, tú te has dignado en redimirnos, en salvarnos,
en amarnos de la manera que tú lo haces, Señor. Y queremos darte gracias, Padre, porque, como decimos siempre, no existe otro Dios como tú, Rey de reyes, Señor de señores y Salvador de este mundo. Y en este mundo estábamos nosotros sin Cristo, sin fe, sin esperanza, pero tú, Señor, nos has reconciliado, nos has justificado ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por la salvación tan grande y por todos, Señor, estos atributos que nos abraza cada día, tu amor, tu gracia, tu fidelidad, tu paciencia, la paz con la cual tú nos sostienes todos los días, con los frutos del Espíritu. Y, Señor, gracias por esa tremenda templanza que tenemos en ti en un mundo donde donde es difícil, Señor, un mundo que está sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Pero, Señor, estos mensajes, estos micromensajes, nos llama a la reflexión, que tal vez perdemos mucho tiempo en no predicar este evangelio, no predicar de este Dios que vive en el medio de del pueblo, Señor, que tú has levantado y en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que podamos hablarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, en el lugar donde vos nos has puesto. Y especialmente en nuestros hogares, Señor, podamos disfrutar de esta paz, de este amor, de estas cosas tan preciosas que tú nos das, Señor. Somos nueva criatura, por lo tanto, Señor, ayúdanos a descubrir cada día todo lo nuevo que tú tienes preparado para nosotros. Papá, gracias por este encuentro, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje y este espacio, esta oportunidad de poder aprender cada martes lo que tú preparas para nosotros. Que tú nos bendigas y podamos continuar esta semana tomados de tu mano. Agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.